Bueno, pues yo voy a empezar a dar la bienvenida. Muchísimas gracias a todos por conectaros en esta tarde de hoy a esta nueva webinar, a esta nueva formación sobre nutrición de precisión en el paciente renal. Bueno, en Cantabria la Nutrición Médica llevamos una serie de webinars este año enfocados en personalizar la nutrición, en ampliar un poco los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, en nutrición clínica. Y esta concretamente la hemos centrado en la nutrición de precisión, ¿de acuerdo? En el paciente renal. Agradecer también pues, a Guillermina Barril que participe como moderadora de esta actividad, al doctor Pablo Molina también su asistencia como ponente y al doctor Darío Janeiro también su asistencia como ponente. Y sin más, no quiero hacer largo esta mi intervención y ya dejo paso a Guillermina para que inicie un poco esta actividad. Muchísimas gracias a todos por conectaros y por dedicar parte de vuestro tiempo a esta formación tan específica. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por participar en esta webinar y muchas gracias a Cantabria Labs Nutrición Médica por invitarme a moderar esta mesa. Sí, de momento quiero decir que lo de nutrición de precisión en el paciente renal, me parece un título muy sugerente y muy bonito porque estamos importancia de la nutrición, o sea, ya cada vez más en el camino que vamos recorriendo estamos llegando a algo que ya intentamos como acotar algo más. Ya no decimos solo que nuestros pacientes, tanto desde que empieza la progresión de la enfermedad renal crónica y a medida que avanza el desgaste o la posibilidad de desarrollar desgaste proteico energético aumenta, que en terapia renal sustitutiva lo vamos a ver sobre todo en pacientes en hemodiálisis de una forma muy importante y que posteriormente lo ideal que es trasplantarse muchas veces va a conllevar también una serie de alteraciones en sentido amplio, malnutrición o por aumento de masa grasa o por una serie de alteraciones que van a ser muy específicas. Entonces yo creo que en las charlas de hoy lo que se va a hablar es de cuándo utilizar algunas cosas de forma muy específica y que probablemente un paciente que cojamos en enfermedad renal crónica vamos a tener que adaptando todo el abordaje del paciente, no solamente desde el punto de vista nefrológico, ya que somos nefrólogos, sino dentro del área que a mí me gusta hablar de la nefronutrición, ir acotando según las características, la etapa que esté llevando y también los fármacos o cómo esté controlada su diabetes, cómo acoplamos todo ese soporte nutricional que muchas veces no es fácil, que parecería decir, bueno, vamos a darle algo, pero ese algo tiene que ser para ese paciente con esas connotaciones y con unas circunstancias muy específicas. O sea que lo primero, felicidades por el título, que me parece sugerente y con los ponentes que tenemos seguro que al final llegamos a conclusiones muy válidas. Y sin más voy a pasar a presentarlos. El primer ponente es de todos conocido, el doctor Pablo Molina, nefrólogo del Hospital Dr. Peset, que nos va a decir cómo, cuándo y dónde tenemos que aplicar la suplementación o la intervención con suplementos proteicos. Quizás es importante el definir un poco que hay que dar tanto proteína como caloría, pero que hay distintas formas de darlo y que probablemente la precisión está cómo lo damos y cómo modificamos el entorno restante para que el paciente tenga o ingiera la cantidad de proteínas y de energía suficiente. Y después algo que habitualmente tratamos menos, no porque sea menos importante, sino porque muchas veces no se trata o se trata en un ámbito más específico de trasplante. Pero bienvenido Darío del Hospital Porta de Hierro, que nos va a comentar los cambios que en un momento determinado se pueden dar o cómo abordamos esa nutrición en el paciente renal. El doctor Janeiro habla de terapias domiciliarias y, como no, el abordaje del trasplante renal es un reto y muchas veces
no es vale todo, ya se ha trasplantado, que coma lo que quiera y aquí ya no pasa nada, ¿no? Sino que también hacer un diagnóstico de precisión de cómo está el paciente, cómo los fármacos pueden modular la respuesta, puede ser muy interesante. Entonces, sin más, empezamos y el doctor Pablo Molina tiene la palabra. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Guillermina, por la presentación. Y claro, lo primero que quiero es agradecer a los que nos están escuchando, porque hoy mismo habían, al menos desde el punto de vista nefrológico, 3 webinars más de interés, o sea que el hecho de que hayan elegido esta, pues ya nos da mucha satisfacción. Y realmente era un reto preparar esta ponencia por 2 motivos. Bueno, en primer lugar, un momento. Vale. En primer lugar, porque efectivamente en la medicina de precisión a la que debemos aspirar ahora, pues no vale lo mismo para todo el mundo. Y es verdad que históricamente pues nos hemos centrado en solucionar el desgaste energético proteico de nuestros pacientes, porque a fin de cuentas era un factor de riesgo a corto plazo de mortalidad, pero conforme le hemos ido dando y otorgando más mejor supervivencia a nuestros pacientes, pues la verdad es que el objeto o el objetivo de nuestros tratamientos pues van cambiando. Y ya no solamente es que vivan más, sino que vivan lo mejor posible. Y en eso pues cobra mucha importancia, ¿verdad?, la salud muscular. El problema es, o sea, que no es simplemente dar calorías y proteínas, sino que hay un poco que individualizar en cada subgrupo de pacientes renales. Y el problema que tenemos en nutrición y especialmente en nefrología es que, como se presenta en este editorial, pues durante nuestra formación tenemos un montón de nociones en las distintas ramas de la medicina, pero la nutrición pasa a ser algo absolutamente básico que vemos solo de pasada y que justifica pues esta webinars y otras porque creo que queda muchísimo por hacer. A la hora de plantear esta sesión, pues los objetivos que me gustaría comentar sería, en primer lugar, pues repasar cuál es el objetivo de la terapia nutricional en la enfermedad renal crónica y la necesidad de individualizar la dieta en esta población. Revisaremos las necesidades proteicas en cada estadio de enfermedad renal crónica para a continuación diferenciar entre la fórmula completa y el módulo proteico, que es realmente el objeto de interés de hoy. Por último, sugeriré las indicaciones para la suplementación proteica aislada, tanto en población no en diálisis como aquella en diálisis, reservando para el doctor Janeiro las indicaciones en los pacientes trasplantados, y intentaré dar algo de nuestra experiencia porque ya os anuncio que la experiencia en el uso de módulos proteicos exclusivos en población renal es tremendamente limitada, incluso para los nefrólogos que de verdad estamos muy acostumbrados a esta limitación en la evidencia. Bueno, vamos a ver los objetivos nutricionales y afortunadamente pues tenemos distintas revisiones, pero yo creo que podemos resumir en estas 4. Cuando queremos abordar a nuestros pacientes, pues lo que buscamos es que prevenir el sobrepeso, porque eso trae unas consecuencias, que a la vez disminuyamos la velocidad de progresión, incluso que no haga falta la diálisis, que minimicemos los síntomas urémicos, lo que comentábamos de dar no solamente más vida, sino más calidad de vida, no solo años a la vida, sino más calidad, y por supuesto tratar de prevenir y tratar, si ya está, el síndrome de desgaste enérgico proteico por las connotaciones tan negativas que tiene.
Cuando uno analiza esos 4 objetivos, pues está claro que en los distintos estadios de función renal, la importancia de cada uno de estos factores pues va cambiando. Por ejemplo, mantener un peso deseable y prevenir la obesidad, pues es importante en los estadios iniciales de insuficiencia renal crónica y poco a poco va perdiendo importancia. En cuanto a los esfuerzos para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica y limitar los síntomas urémicos, pues lógicamente van a ser diferentes también según el estadio en el que nos encontremos, puesto que en los estadios iniciales no va a haber sintomatología y va a ser en estadios finales cuando debemos pues manejar la dieta con los objetivos de controlar los síntomas. Por el contrario, el retraso en la enfermedad renal, en la progresión de la enfermedad renal, considerando restricción proteica y limitando la sal y fundamentalmente las dietas procesadas, pues también va a tener mínimo papel ya una vez esté el paciente en diálisis. Por último, en orden inverso, tendríamos la prevención del desgaste enérgico proteico, que sería creciente conforme más estadio tiene el paciente renal. Por el contrario, con el trasplante, pues un poco se inverte en la situación y los papeles pues se parecen un poco, si todo va bien, a los estadios iniciales de insuficiencia renal crónica. Cuando repasamos las necesidades proteicas en esta primera parte, pues tenemos la suerte de que tenemos por fin 20 años después las guías actualizadas en los últimos meses. Y además hemos encontrado importantes novedades. En primer lugar, para el paciente que no está todavía en diálisis, pues fijaos cómo se ha disminuido las recomendaciones de ingesta proteica a entre 0,5-0,6 o incluso entre 0,3-0,4 si añado cetoanálogos y aminoácidos esenciales en pacientes no diabéticos. Por supuesto, en pacientes con una enfermedad concomitante hay que aumentar la ingesta proteica. Y, por supuesto, si esto sí que se ha mantenido más constante, la ingesta proteica para los pacientes que ya están en diálisis, con mayores pérdidas por el dializado, etcétera, y con una cierta resistencia anabólica del músculo, pues aumentan los requerimientos proteicos. Otras importantes novedades que aprovecho es para comentar que ya no hay una ingesta recomendada de potasio, de fósforo, sino que lo que interesa es mantener unos niveles normales. Me centro inicialmente en los pacientes no en diálisis y quiero llamar la atención como el grado de evidencia que se da en estas guías a la restricción proteica, ya sea simplemente con una dieta baja en proteínas o bien con una dieta muy baja asociado a cetoácidos y aminoácidos esenciales, al menos en pacientes no diabéticos, es de un grado de evidencia 1A para retrasar el estadio final de enfermedad renal y la muerte y la progresión. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos por fin con un grado de evidencia respecto a la restricción proteica con o sin suplementación con cetoácidos y aminoácidos similar al uso de bloqueadores del eje renina-angiotensina que creo que forman parte de la práctica clínica habitual. Y es que sabemos que la restricción proteica produce por el reflejo túbulo-glomerular, pues una vasoconstricción, un menor aporte de proteínas y aminoácidos a esa arteriola aferente, hace que no se vasodilate, con lo cual disminuiremos la presión intraglomerular y vamos a favorecer el efecto tanto de una dieta baja en sodio como el uso de IECAS y ARA2. De manera que al final ese descenso de presión intraglomerular se va a traducir en una menor hiperfiltración, una menor inflamación, lo cual llevará a menos proteinuria, menos fibrosis y proliferación intersticial y a la larga un retraso en la progresión de la enfermedad renal crónica. Y este grado de evidencia 1A se sustenta en grandes o en diversos metaanálisis, al menos 10, que incluyen al menos 20 ensayos aleatorizados y que os resumo aquí. Aquí tenéis una revisión reciente en el cual veis pues cómo
con esta dieta baja en proteínas, pues podemos disminuir en un 40% el fallo renal, la necesidad de diálisis y, por supuesto, endpoints intermedios como la proteinuria, y que también participan, ¿verdad?, en el estado nutricional y en la calidad de vida. De hecho, pues incluso tenemos cada vez más evidencia de utilizar estas herramientas o esta dieta para esos pacientes que cada vez son más, con más comorbilidades y que vamos a poder manejar de manera conservadora. ¿En qué se basa esta suplementación con cetoanálogos? Bueno, pues se basa en que, como bien sabéis, los aminoácidos tienen un grupo carboxilo y un grupo amino, y que cuando comemos un exceso de proteínas, pues desgraciadamente eso no se traduce en más depósitos proteicos, sino que el cuerpo lo que hace es desligar mediante las transaminasas el grupo carboxilo y lo destina a producir energía, mientras que el grupo amino pues acaba siendo eliminado en forma de urea. Lo interesante de estas reacciones de transaminación es que son reversibles y por eso podemos aprovechar dando cetoanálogos de aminoácidos esenciales, aprovechar el nitrógeno que tenemos endógeno para reciclarlo y así mantener la síntesis proteica sin tener que sobrecargar de nitrógeno al organismo. El problema es que en España no tenemos cetoácidos, solo disponemos por el momento de aminoácidos esenciales. Sin embargo, sí que tenemos en las guías, así se recoge, posibilidad de utilizar estos aminoácidos esenciales un poco para intentar simular el efecto de los cetoanálogos. De hecho, no todos los aminoácidos se pueden sintetizar por transaminación. Y es por ello que muchos suplementos con cetoanálogos en realidad incluyen también aminoácidos esenciales que no se pueden obtener endógenamente por transaminación y que precisamente pues son esenciales. Lo más interesante es que el uso de estos aminoácidos esenciales en estos pacientes no en diálisis es que no solo podemos minimizar el riesgo de desnutrición, sino que también podemos hacer nefroprotección, porque vamos a aportar menos nitrógeno que cuando utilicemos proteínas. Si uno se va a la Biblia sobre los requerimientos en el organismo, pues esta publicación periódica de la Organización Mundial de la Salud, pues vemos cómo en adultos sanos, pues con 0,8 gramos kilo día, incluso con 0,6 se puede mantener un balance equilibrado de nitrógeno. Y sin embargo, esos aportes proteicos, en cuanto nos centramos en aminoácidos esenciales, son mucho menores, porque precisamente esos aminoácidos esenciales tienen la capacidad de ceder su grupo amino para formar nuevos compuestos nitrogenados. De manera que en España, y mientras no dispongamos de cetoanálogos, pues tenemos la oportunidad de utilizar aminoácidos esenciales cuando hagamos una gran restricción proteica para enlentecer la progresión y preservar el estado nutricional de nuestros pacientes. Pasamos ya a repasar las necesidades proteicas en el paciente en diálisis y en este caso pues no ha cambiado nada en estos 20 años. Tenemos estudios pues, de hace 3 décadas y como podéis ver, basándonos en grandes estudios observacionales de más de 100.000 pacientes seguidos 8 años, pues vemos cómo en ese intervalo entre 1 y 1,2 gramos de kilo día, pues es donde nos debemos manejar, porque a partir de entonces es cuando, como podéis ver, empieza a dispararse la mortalidad. Sí que quiero en este sentido destacar 2 novedades, y es que no se hace ya referencia al valor biológico de las proteínas en esta nueva actualización y tampoco hay suficiente evidencia para seguir recomendando las dietas exclusivamente proteicas basadas en proteínas animales, porque también, ¿verdad?, mediante complementación, combinando varios tipos de
proteínas de origen vegetal, pues se pueden realmente llegar a estos requerimientos. Y una vez repasados los objetivos de la terapia nutricional en los distintos estadios, pues conviene ver qué armas tenemos y así intentar pues, responder al cómo suplementar de manera proteica aislada una vez explicado por qué. Y para este cómo pues hay que diferenciar entre las fórmulas completas, específicas, con las que estamos mucho más cómodos, son esos frascos preparados de aproximadamente entre 200, 220 mililitros, que suelen haber en forma hipoproteica o hiperproteica según el estadio esté sí o no en diálisis. Y frente a ello pues tenemos tanto módulos específicos de proteínas que, como veis aquí en las dos imágenes, pues pueden ser en forma de distintas medidas dosificadoras de la proteína en polvo o bien con sobres que quizás sea más cómodo para poderlo llevar encima al paciente. Y también tenemos en España módulos de aminoácidos esenciales, que son aminoácidos libres y que las ventajas, como he comentado antes, es que son parecidos o pueden, mientras no dispongamos, pueden servir como cetoanálogos para suplementar en caso de una gran restricción proteica y no aportan minerales ni otras sustancias. De manera que, en cuanto a la composición nutricional, pues aquí veis cómo un suplemento completo tipo pues aporta alrededor de 20 gramos de lípidos, 32 gramos de glúcidos por ración y las proteínas pues varían entre 9 y 18 gramos según sea un suplemento completo bajo o alto en proteínas. Los módulos proteicos, fijaos que nos están aportando las mismas proteínas que el suplemento completo, pero sin aportarnos grasas ni hidratos de carbono, aunque bien es verdad que otros componentes como un módulo completo, como vitaminas, fibra, elementos traza, etcétera, pues estos no están contemplados. Por último, los aminoácidos esenciales en sobres habitualmente entre 5 y 10 gramos, pues lógicamente lo único que aportan son aminoácidos. ¿Esto qué quiere decir? Suficiente aporte proteico con mínimo aporte energético. Luego van a tener un nicho en nuestros pacientes, como luego veremos. En cuanto a otros componentes, pues veis cómo los aminoácidos libres no van a aportar nada de fósforo, sodio, potasio, etcétera, que no sean aminoácidos. El cociente fósforo-creatinina es de 0. Por el contrario, el suplemento completo a la izquierda pues tiene esos aportes obligados de fósforo, potasio, calcio y mayor cociente fósforo-proteína, y en el medio estarían los módulos proteicos. En cuanto al sabor, ya variables, digamos, extranutricionales, pero que son importantes para el paciente, pues vemos cómo los aminoácidos son neutros y los módulos pueden ser saborizados y neutros. Y esto es importante para la cumplimentación porque evita que el paciente se canse. Le da más sensación de llevar una dieta normal. Y en cuanto al precio, pues fijaos cómo hay ciertos tabús, porque a veces nos toca al inspector rellenar un montón de papeles y resulta que los módulos proteicos pues tienen un precio realmente competitivo si lo comparamos tanto con el suplemento completo como con los aminoácidos esenciales. Como he comentado, es importante ese ratio fósforo proteína, pues que no supere esos 16, como es el caso de los 3 compuestos que hemos visto antes, y de ahí la importancia de utilizar fórmulas específicas para la enfermedad renal, sea cual sea la variante que utilicemos. ¿Y para qué pacientes podemos prescribir? Es decir, ¿cuándo podemos hacer suplementación proteica aislada? Bueno, pues era una pregunta difícil de responder. No he encontrado ni una sola revisión, ninguna sola ponencia en ningún congreso. Así es que, bueno, empecé por el principio y fue irme al PubMed
Y como podéis ver, poniendo suplementación proteica y enfermedad renal crónica, pues nos encontramos solo 5 resultados en los últimos 10 años, acotándonos, eso sí, a evidencia, digamos, aleatorizada. Y aquí tenéis. Y cuando uno analiza pues, esos 11 abstracts, y en concreto los 5 de los últimos 10 años, pues al final solo encontramos 2 ensayos clínicos que hayan analizado el efecto de suplementos proteicos de manera aislada. O sea que tenemos poca ayuda, pero algo, vamos a verla, acerca de cómo indicar estos módulos a nuestros pacientes. El primer ensayo, publicado en el 2016, solo 8 semanas, lo que hacían era comparar en 92 pacientes en hemodiálisis con un SGA superior a 7, o bien proteínas del lactosuero con vitamina E o las otras dos cosas por separado. Solo la proteína del lactosuero o vitamina E. Y lo que analizaron sobre todo fue cambios en la valoración subjetiva global. Y como podéis ver, tanto en el grupo con vitamina E, o sea, en ambos grupos con proteína del lactosuero, con o sin vitamina E, pues es donde se vio sobre todo una mejoría de los outcomes primarios, como eran los scores SGA y MIS, y también en distintos parámetros como la albúmina, disminución de parámetros inflamatorios, con un descenso además significativo en los niveles de fósforo, concluyendo que la suplementación exclusiva con proteínas del lactosuero pues puede mejorar el estado nutricional a corto plazo. El otro ensayo, todavía con menos pacientes, 38 solo, lo que comparaba era 6 meses y se daba al inicio de cada diálisis un suplemento proteico a partir del lactosuero, a partir de la soja, y en este caso sí teníamos placebo. Y el primary outcome, ¿verdad?, eran los cambios en la inflamación, en la función física, lo cual es muy interesante, y en la composición corporal, eso sí, pocos pacientes, pero realmente bien controlados. Aquí veis el placebo, como lo único que llevaba era un poco de sal, y como las distintas composiciones de los dos suplementos de estudio. Y aquí veis cómo si fuera con un suplemento de lactosuero o de la soja conseguían disminuir el estado inflamatorio del paciente, que por otra parte aumentaba en el grupo placebo, y además mejoró tanto la velocidad de la marcha como el test funcional también, circular, no observándose cambios en la composición corporal, o sea que mejoraba el estado inflamatorio y también mejora la respuesta a la función muscular, la función física, en solo 38 pacientes, alertándonos de cómo de eficaces son o pueden ser una buena terapia nutricional en grupos de pacientes seleccionados. En cuanto a suplementos de aminoácidos, más allá de pacientes con restricción proteica, pues realmente solo he encontrado este ensayo clínico, 30 pacientes, se realizó hace ya 10 años por el grupo italiano. Cogen pacientes desnutridos y fijaos qué buena idea, con un peso adecuado, porque si no, está claro que en este grupo de pacientes desnutridos, pero con unos depósitos, se supone que de masa grasa suficientes, pues si no fuera así, si estuviera todo, fuera un síndrome de desgaste enérgico-proteico, está claro que la prescripción con solo aminoácidos o proteínas aisladas, pues no sería la más adecuada. Bueno, pues en este caso lo que hacían era simplemente durante 3 meses, en esos 30 pacientes, darles 4 gramos 3 veces al día de suplementos de aminoácidos y compararon con un grupo control. Y como podéis, os resumo aquí, en esos 6 meses mejoró la albúmina, las proteínas totales y mejoró el estado inflamatorio con un descenso de los niveles de proteína C reactiva y una mejoría indirecta de los niveles de hemoglobina. Bueno, y hasta aquí tenemos toda la evidencia acumulada.
Así es que solo puedo que especular. Y esto ya es exclusivamente opinión personal. ¿Cuándo sugeriría suplementación proteica aislada en pacientes renales? Bueno, pues en pacientes no en diálisis, está claro que con una dieta muy baja en proteínas asociaríamos aminoácidos esenciales, y aquí sí que no hay discusión, que tenemos un grado muy alto de evidencia. ¿Y qué pasa con los pacientes en diálisis? Bueno, pues se me ocurren dos escenarios. Uno es, como el último ensayo que he comentado, pacientes con obesidad sarcopénica o con sarcopenia con una situación de depósitos grasos normales, o sea, con normopeso. O también se me ha ocurrido un paciente que presente un desgaste enérgico proteico o esté en riesgo, esté indicado una fórmula completa y el paciente no es adherente a ella porque no la tolera o porque se ha cansado. Pues yo creo que esos serían los dos escenarios en estadio 5 donde podría encajar esta suplementación proteica aislada. Y es que cuando uno revisa la fisiopatología de la obesidad sarcopénica, pues lo que observa es que el acúmulo del tejido adiposo se inflama, se expande y segrega una cantidad incontrolada de adipocinas y citocinas que al final lo que hacen es que disminuya la salud del músculo. Hay resistencia a la insulina, hay hipercatabolismo muscular, hay inflamación, lo cual a su vez se liberan unas mioquinas que producen un círculo vicioso. Y fijaos cómo la situación de enfermedad renal crónica pues realmente es como echar gasolina a esta situación. Y eso explica por qué en nuestros pacientes inexorablemente vemos esto cuando hacemos, ¿verdad?, bioimpedancias de manera de protocolo, podríamos decir. Aquí hay un estudio de 8.000 pacientes incidentes y vemos cada 2 meses una bio y veis cómo suele ocurrir lo mismo. Mejora el peso, nos creíamos que era peso seco a expensas de músculo y no. Lo que ocurre es que el paciente se va haciendo sarcopénico y obeso. O sea que fijaos cómo esa obesidad sarcopénica pues va o tiene más pacientes de lo que pensamos. Es un tema apasionante. Os recomiendo, por ejemplo, esta excelente revisión de Marcelli, en el cual veis pues cómo ese desgaste enérgico proteico se puede solapar con otros problemas, pero yo humildemente me añadiría a poner esta entidad cada vez más prevalente en nuestros pacientes en los cuales hay desgaste proteico pero con obesidad, estableciéndose esos círculos viciosos que hemos visto, en los cuales hay unos factores etiológicos comunes: inflamación, comorbilidad, sedentarismo, falta de ejercicio, hipercatabolismo y también unos resultados en salud igual de malos o peores, como es poca calidad de vida, mayor caídas, mayor movilidad y mayor mortalidad. No tenemos estudios en población renal, sí que tenemos algún estudio en el cual se ha estudiado exclusivamente los cambios de los efectos de la nutrición proteica exclusiva. Pero antes de eso, sí que quiero decir, porque intento encontrar algún estudio en peritoneal y la verdad es que son complicados, pero fijaos cómo esos cambios son importantes porque pueden ser reversibles. Es decir, si yo tengo como grupo control aquel que no cambia su masa magra a lo largo del tiempo, que sería esta línea intermedia de la izquierda, y lo comparo con aquellos que pierden, aquí en rojo, pues estamos en una situación de mucha peor supervivencia. Y lo mismo con los que pierden músculo, o no solo pierden músculo, sino que ganan grasa. O sea que parece que son dos caras de la misma moneda. Pierdo músculo, gano grasa. Y las consecuencias son muy malas. ¿Cómo podemos preservarlo? Bueno, pues en general
Sabéis que el tratamiento de la obesidad sarcopénica en la población general se sustenta fundamentalmente en el ejercicio y la nutrición, pero muy pocos estudios han valorado el efecto aislado de una dieta hipocalórica hiperproteica, que sería un poco el objetivo de la charla de hoy. Y por supuesto no he encontrado ninguno en población renal. Este ya es el último estudio que os presento. Y veis que lo que hacían eran coger a 104 mujeres, solo he encontrado este estudio, que solo valore la dieta hipocalórica e hiperproteica. Eran mujeres obesas con una baja masa muscular y más de 65 años, les daban una dieta hipocalórica y a un grupo les daban una ingesta proteica normal y a una hiperproteica. Y a los 3 meses, pues lo que observaban es que, bueno, esa dieta moderadamente rica en proteínas fue capaz de mejorar, que tenéis aquí a la derecha, la masa muscular, mientras que en el grupo con una ingesta normoproteica, pues fueron manteniendo una pérdida de músculo como previo al estudio. El otro grupo de pacientes a los que les sugiero sería en aquellos que no toleran un suplemento oral completo, aunque tengan desgaste enérgico proteico completo, digamos. Y es que cuando uno analiza la complementación a los suplementos orales, pues veis como en muchas veces pues podemos estar entre un 37 con una media de alrededor entre 67 y 75% según el paciente esté hospitalizado o en su domicilio. O sea que se nos escapan un porcentaje de pacientes en los cuales no conseguimos una buena cumplimentación terapéutica. Yo creo que en estos pacientes sí valdría la pena intentar utilizar módulos proteicos. No hay estudios comparativos, pero la verdad es que es atractivo ofrecer un módulo de sabor neutro, poco calórico, sin volumen, poco concentrado, sin lactosa, gluten ni fructosa y de digestión sencilla. Y yo creo que seguro, no está medido, pero seguro que puede rescatar a parte de estos pacientes. ¿Qué experiencia tenemos con esto? Bueno, pues ya resumiendo el cuándo, cómo y por qué, pues una experiencia muy limitada. O sea, como habéis visto en la literatura, no hay nada. Agradezco a la doctora Vizcaíno los resultados de este corte piloto que estamos haciendo. Desde enero del 2020, pues hemos tratado a 14 pacientes en hemodiálisis. La indicación fue que no toleraban bien una fórmula completa o estaban cansados. En 2 de ellos además había obesidad sarcopénica y en otro, bueno, utilizamos un módulo de arginina por úlceras vasculares en un paciente diabético. Lo que dimos fue, en la mayoría de casos, un módulo de renal NM a base de proteína del lactosuero. En un paciente, por ejemplo, dimos Proteoveg, que no toleraba otro tipo de suplementos. Y bueno, lo que observamos es que de esos 14 pacientes, pues solo uno no cumplió el tratamiento y era más bien por polimedicación, más que porque les entrara mal. En esos 6 meses, 2 pacientes fallecieron, uno se trasplantó y uno ha cambiado de centro, de manera que sí que al menos tenemos datos a 6 meses de 9 pacientes. Y como veis, en solo 6 meses y dando exclusivamente un módulo proteico, pues hemos observado una mejoría significativa de 0,4 puntos en los niveles de albúmina, que se correlaciona bien con los de prealbúmina y con un aumento lógico de la ingesta proteica que estaba en 0,8 y que al menos alcanza el 1,0 de gramos kilo día. En cuanto a los datos de la bioimpedanciometría, pues bueno, la verdad es que es poco tiempo, pero bueno, la tendencia no es mala. Como podéis ver, el peso no se modifica o incluso baja 1 kilo, pero lo más llamativo es que hay una mejoría de la masa magra y del agua intracelular, que son datos inequívocos de buena salud muscular, mientras que la grasa en esos pacientes en los cuales nos sobra realmente, pues no hemos encontrado esa evolución natural que se ve en la mayoría de población en diálisis, incluso la hemos podido mantener controlada.
Concluimos, pues, que el tratamiento nutricional es un proceso continuo e individualizado en el que ninguna recomendación es permanente y que debe adaptarse al paciente y a los estadios de su enfermedad y sus comorbilidades. Os recuerdo que en esta tabla la resumo, hemodiálisis y diálisis peritoneal está bastante claro, pero hay que cambiar en muchos centros en España y empezar a medir proteínas, ingesta proteica y restringirla con cetoanálogos con aminoácidos esenciales mientras no lo tengamos, porque estamos hablando de una evidencia 1A. Por último, comentar que en nuestra limitadísima experiencia los módulos proteicos podrían ser útiles para rescatar pacientes en hemodiálisis con obesidad sarcopénica o con baja adherencia a fórmulas completas. Y os recuerdo por último, pues esas indicaciones que he comentado previamente. Muchas gracias y espero no haberos cansado demasiado. Muchas gracias, Pablo. Dejamos las preguntas para el final, todas en conjunto, y comento, que no lo había comentado al principio, que se pueden a través del chat ir haciendo preguntas a lo largo de toda la sesión. Vamos a pasar a la segunda ponencia, que es del doctor Darío Janeiro, como he dicho antes, del Hospital Puerta de Hierro, y que nos va a hablar de la nutrición específica del paciente trasplantado renal. Cuando quieras, Darío. Muchas gracias, Guillermina, por la presentación, y lo primero agradecer a Cantabria Labs y Nutrición Médica por invitarme a dar esta charla, que va a intentar sobre todo hablar de manera más conceptual que específica, pero sobre el paciente más concreto trasplantado renal y sobre todo el post-trasplante inmediato y la experiencia que tenemos en nuestra unidad sobre este tipo específico de trasplante. Todo parte de localizar un problema que teníamos con nuestros pacientes, ver que estaban desnutridos, pero no sabíamos qué podíamos hacer. Así que nos pusimos a revisar la literatura e intentar hacer una intervención sobre los mismos para mejorar su estado nutricional. Así que nos metimos, como ha dicho Pablo antes, en Google, y vimos incluso que en algunos supermercados conocidos pues ya se habla del soporte nutricional en el trasplante renal, y más concretamente incluso ya de los aminoácidos esenciales. Así que no nos valía esta evidencia científica, lógicamente, y nos pusimos a buscar algunas de las últimas publicaciones que habían salido. Y no quedaba nada claro. Esta, por ejemplo, que es un NDT, o sea, una revista de alto impacto, cómo las conclusiones llegan a ser que dependiendo del número de piezas de fruta o vegetales, mejora supervivencia. Así que lo que hicimos fue ir al principio, como siempre, y ver cuándo se empezaba a hablar de la aportación de dietas de suplementos de aminoácidos. Vemos que ya en los años 80 pues, hay varios estudios, ¿vale?, como estos dos que presento a continuación por encima, que ya hablan de la suplementación con aminoácidos en pacientes trasplantados. Pero lo más importante de todo es entender la situación, y esto se ha repetido desde el principio en la introducción con el doctor Molina. Lo más importante es saber en qué situación está nuestro paciente, y esto es un cambio dinámico, continuo, sobre nuestros pacientes que empiezan en prediálisis, luego pasan a hemodiálisis o a diálisis peritoneal. En cada uno de esos estados tiene su objetivo analítico y por lo tanto deberemos adaptarnos en cada momento a la situación de nuestro paciente. Luego, en el paciente trasplantado hay que empezar mucho antes que una vez hecho el trasplante. Si nos queremos centrar en este paciente trasplantado renal, en el post-trasplante inmediato, este paciente tiene dos características determinantes. Uno, la utilización de inmunosupresores, que os resumo en esta tabla, y en rojo veréis la triple terapia clásica, con efectos adversos, como podéis ver, hiperglucemia, hipercatabolismo, hiperlipidemia, ganancia de peso, náuseas, vómitos, diarrea, en los fármacos más comúnmente utilizados. Y la otra sería el estrés quirúrgico al que sometemos a estos pacientes.
Para entender qué es lo que pasa tras esa cirugía, podemos separar en 3 fases, como veis en la gráfica. En una primera fase, en la parte roja, de shock, de hipovolemia, de hipotermia, de resistencia insulínica, de disminución del consumo de oxígeno, que es el daño inicial, para después, en los siguientes días, ir a una fase de hipermetabolismo, hipercatabolismo, con hiperglicemia, hiperlactatemia y aumento del consumo de oxígeno, para luego pasar a la última fase de recuperación una vez pasadas un número de semanas. Por lo tanto, tenemos que incidir localizamos que este era el problema de nuestros pacientes y ahí es donde intentamos realizar nosotros la intervención. Para intentar hacerlo un poquito más ameno, hemos escogido una serie de artículos y lo que voy a hacer más que meterme en cada artículo es sacar unos banners con ideas generales que nos pueden hacer entender pues, qué pasa con estos pacientes. Hay artículos en los que se describen los objetivos tanto de análisis de laboratorio, como podéis ver, con albúmina, prealbúmina, colesterol, LDL, HDL y otras características antropométricas que luego veremos que podemos medir, por ejemplo, con la bioimpedancia, con el BCM, ¿no? Pero, sin duda, la principal recomendación es la de evaluar, como hemos dicho previamente, el estado nutricional de estos pacientes antes del trasplante, ¿vale? Para luego poder compararlo con el post-trasplante inmediato. Hay otros artículos que tienen, en los cuales se relacionan los niveles bajos de prealbúmina con mayor mortalidad, como podéis ver en las gráficas, con injerto funcionante. Algunos de ellos, con Ns de 10.000, 14.000 pacientes, relacionan la masa muscular en los estadios pretrasplante con mayor supervivencia tanto de injerto como del paciente y la mayor pérdida de peso y de masa, pesos más elevados y la mayor pérdida de masa muscular en aquellos pacientes en los que estén en lista de espera con mayor mortalidad. También podemos ver cómo nuestros pacientes, después de trasplantarse, este es un estudio a 12 meses post-trasplante, vemos cómo, como explicaba muy bien Pablo, aumenta el IMC y el FTI bajando el LTI. Complicaciones de los pacientes trasplantados, los conocemos todos: aumento de peso, diabetes post-trasplante, dislipemia, enfermedad cardiovascular. Todo esto se repite en los artículos que vamos viendo. Y no solo se repite a corto plazo, sino que también en trabajos como este, ya con 5 años de seguimiento, vemos un empeoramiento de esos parámetros nutricionales y esto está en relación con la función del injerto también. Pero en el post-trasplante inmediato deberíamos separar 2 fases. Este es un estudio de intervención sobre paciente trasplantado en el cual separan la primera fase aguda, como hemos visto en la gráfica de antes, en las cuales los requerimientos de proteínas parece que son más altos que luego en el periodo a más largo plazo. Sin embargo, otros requerimientos, otros objetivos como son el de sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, son más parecidos en ambas fases. Por lo tanto, continuamos con la adaptación en función de nuestros pacientes y en función de la situación o de la cronología que llevemos con ellos. La alta ingesta proteica en el pretrasplante está relacionada para prevenir pérdida de masa muscular y alcanzar un balance nitrogenado neutral o incluso positivo en nuestros pacientes. Y hay artículos que ya oyéndonos artículos que hablan sobre aminoácidos, en los cuales, utilizando dietas hipoproteicas, demuestran una disminución de la toxicidad urémica. En otros artículos, como algunos utilizados en diálisis peritoneal, donde utilizan Nutrineal, establecen que hay una mejor captación muscular también de esos aminoácidos, lo que los pondría en una opción terapéutica, opción como tratamiento nutricional. También se relacionan los aminoácidos con un aumento del BMI, de la albúmina y de las proteínas. Y en este trabajo lo relacionan con una mejoría a 12 meses tanto de la albuminuria como los triglicéridos,
sin quedar claro si el fósforo mejora, pero para mí lo más importante y reseñable es que no hay efectos secundarios muy importantes con la administración de los aminoácidos. Esto fue uno de los determinantes por los que nosotros nos decidimos a utilizar los aminoácidos como suplemento, como veremos más adelante, en nuestros pacientes trasplantados. Y no hay que perder de vista el Protein Energy Wasting, el desgaste proteico energético de estos pacientes, con un aumento de inflamación, un aumento de resistencia a insulina, infecciones más frecuentes, enfermedad cardiovascular, fragilidad e incluso depresión. Y este síndrome es un síndrome frecuente, en crecimiento, y que si vemos los países de nuestro entorno, como por ejemplo Portugal o Francia, se da aproximadamente entre el 20 y el 40% de la población en estos datos en hemodiálisis. Y además este síndrome es un predictor directo de mortalidad. Y la conclusión que saca esta revisión es que, siendo un predictor de mortalidad, podemos hacer intervenciones que no siempre son tan caras como nosotros pensamos, con el objetivo de mejorar la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes. Y este tipo de intervenciones a veces son con nutrición oral de soporte para intentar mejorar el metabolismo muscular, como vemos en esta revisión también de pacientes en hemodiálisis. Existen ensayos, algunos no randomizados de hace bastante tiempo, otros randomizados un poquito más recientes, aunque todavía algo antiguos, con aminoácidos. Y las dosis que ellos emplean es habitualmente entre 4 y 6 gramos al día. Por lo tanto, basado en los potenciales efectos que tenían estos aminoácidos en las revisiones y el problema que teníamos nosotros, esos efectos de mejorar el perfil lipídico, disminuir la uremia, mejorar la masa muscular, disminuir inflamación, obesidad, poder utilizarlos en fracaso renal agudo, mejorar la resistencia insulínica y la herida quirúrgica, la cicatrización de herida quirúrgica, nos decidimos a establecer pretrasplante, una analítica de nuestros pacientes con las variables que ahora más adelante enseñaré, medir la escala MIS y Frail para ver fragilidad y desnutrición, hacerles un BCM y medir la fuerza muscular. Con ello, en el postrasplante inmediato, cuando los pacientes toleran, les incluimos una dosis de sobres de 5 gramos de aminoácidos esenciales. De todos los trasplantes que hemos ido incluyendo a lo largo de este tiempo, hemos sacado del estudio o del análisis a 7 trasplantes que eran trasplantes además de otros órganos, y luego de los 34 siguientes, 4 trasplantes, uno por muerte y los otros por no adherencia, por esta época de COVID en la que estamos. O sea, no era no adherencia a los sobres, que solo era uno, sino que los otros 2 fueron por perder seguimiento incluso de consulta. Pues nos quedamos con 19 que ya han finalizado el seguimiento que les hemos establecido a 6 meses y 11 que todavía continúan estudio. En esta tabla he intentado resumir todas las variables y la evolución de las mismas desde el pretrasplante, pasando por primera semana, cuarta, a las 12 semanas y a las 24 semanas, a los 6 meses. Y os he señalado en rojo algunos de los detalles de las variables que se modifican durante este tiempo. Por ejemplo, transferrina, colesterol LDL, albúmina y prealbúmina. Si veis, del basal a la primera semana disminuyen y luego a partir de la cuarta semana empiezan todas a recuperarse, incluso con valores por encima del baseline. Y en datos antropométricos, LTI, FTI y músculo ocurre algo similar, bajan al principio y luego van mejorando, y en las escalas de Frail y de MIS en cuanto a fragilidad y desnutrición vemos como al principio en porcentaje tenemos un 30% aproximadamente de pacientes prefrágiles o con un MIS mayor o igual de 6, y a los 6 meses ese porcentaje se reduce casi al 10,5%. Para hacerlo un poquito más gráfico, aquí os represento albúmina, prealbúmina y transferrina, como en la primera fase de la primera semana de estado hipercatabólico bajan,
las 3 y luego en la fase de recuperación vemos cómo va aumentando. Y si esto lo vemos en valores como LTI o fuerza muscular, en las dos líneas de arriba vemos que también es evidente esa bajada inicial hipercatabólica y luego la fase de recuperación, y sobre todo el MIS y el frail cómo disminuye en los pacientes trasplantados a 6 meses. Por lo tanto, para resumir todo, se trata de un proceso dinámico, la nutrición de nuestros pacientes, que no empieza en el trasplante, sino en prediálisis, luego en los pasos por hemodiálisis o diálisis peritoneal, y en cada uno de ellos para establecer su nutrición óptima. En el caso del trasplante renal y del postrasplante inmediato, sobre todo, tenemos factores como los fármacos inmunosupresores o el estrés quirúrgico que nos llevan a un estado de inflamación, con infecciones más frecuentes, con diabetes post-trasplante, con mayor riesgo cardiovascular, sin olvidar el protein energy wasting, que nos puede llevar a la mayor fragilidad de nuestros pacientes, que conlleve mayor mortalidad y menor calidad de vida. Eso es todo. Las preguntas yo creo que vienen ahora, creo que las ha recogido Guillermina, y si tenéis alguna otra duda podéis escribirme al correo. Muchas gracias a los ponentes. Yo creo que han sido dos charlas muy interesantes y en las que hemos visto un abordaje un poquito diferente de lo que estamos acostumbrados, y precisamente ahí puede estar la precisión. Voy a hacer ahí una serie de preguntas que las voy a ir comentando y luego haré yo alguna pregunta así que sobre la marcha se me ha ido ocurriendo. Una de ellas era si realmente, para Pablo, si realmente los aminoácidos solamente estarían indicados en el estadio 5 o tú crees que estarían en estadios anteriores de enfermedad renal crónica. Sí, como he comentado, es verdad que hay pocos estudios en esta población, pero mientras no dispongamos de cetoácidos, una buena alternativa puede ser la utilización de aminoácidos esenciales, porque nos permiten de alguna manera también ahorrar nitrógeno. Si alguien revisa, por ejemplo, el artículo en New England de Kalantar, pues ahí lo dice claramente, que realmente se podrían utilizar cualquiera de las dos cosas. Conceptualmente parece que el cetoácido es más fisiopatológicamente más adecuado, pero bueno, yo creo que también el aminoácido esencial nos permite cubrir todas las necesidades con menos nitrógeno que si utilizáramos realmente una simple low protein diet. Por otra parte, Isabel Higueras dice o comenta cuál es vuestra opinión sobre el fraccionamiento del consumo proteico a lo largo del día, sobre los resultados de empeoramiento no de la función renal, así como la prevención del desarrollo de sarcopenia y de desgaste proteico energético. Si es bueno el no dar demasiados picos, me imagino que es lo que dice, y dar proporcionalmente a lo largo del día fraccionado el aporte de proteínas. Vale, a ver, por falta de tiempo, prácticamente solo hemos hablado de cantidad de proteínas, pero me hubiera gustado también hablar de otros factores que influyen en la utilización de las proteínas por el cuerpo, como puede ser la calidad. No es lo mismo las proteínas del suero, ¿verdad? Del lactosuero, que por ejemplo aquellas de caseína, o incluso hay cada vez evidencia de que las proteínas vegetales, por su efecto asociado antiinflamatorio, pues puede tener más beneficios si se combinan bien que las animales, y por eso ya no sale en las KDOQI lo de la alto valor biológico. Y otro tema, como pregunta Isabel, es el tema del timing, ¿no? Para prescribir la proteína, y realmente parece importante. Tendríamos como dos posibilidades. Yo creo que lo que más se hace es una dieta a impulsos, que es aprovechas las 3 comidas principales para dar el suplemento, ya sea aminoácido esencial o módulo proteico. La otra opción que hay algún estudio es la spread diet, que es como la dieta mantenida. O sea, vas haciendo pequeños aportes cada 3 o 4 horas de estos suplementos.
hay algún estudio observacional al respecto, no he visto nada de intervención y parece que quizá el cuerpo pueda utilizarlo mejor si es así cada 3 o 4 horas, pero realmente mi opinión es que hay que valorar las cosas en su contexto y que, bueno, hay buenos resultados con unos suplementos que se adapten mejor a la vida normal del paciente. Si nos cuesta que se tomen un quelante en cada comida, pues imaginaos que fuera cada 3 horas. Así es que mi recomendación es que, basándonos únicamente en estudios observacionales, porque no hay otra cosa, no veo justificado el dar cada 3 o 4 horas un suplemento y yo intentaría respetar al máximo la vida normal del paciente, que seguro que repercute en la suplementación. No sé si Darío o tú, Guillermina, tienes alguna otra comentario. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo, porque de hecho esa es una de las razones por las que nosotros elegimos aminoácidos. Lo habíamos probado en pacientes en hemodiálisis, lo habíamos probado en pacientes en diálisis peritoneal y lo que nos llamaba la atención era eso, la adherencia por que sí que se los tomaban. Entonces, partiendo de un problema que teníamos y de intentar solucionarlo rápidamente, elegimos algo que sabíamos que se iban a tomar. Entonces me parece más lo que tú dices de intentar ajustarlo a la vida del paciente más que luego. De acuerdo. Sí, Emilio Roma pregunta que con el fácil acceso y la sencillez, ¿qué papel ocuparía quizá la proteína que podemos ingerir mejor en cuál que es la clara de huevo versus los aminoácidos y los cetoanálogos? Si se podría de alguna forma, me imagino que será, si se puede combinar o qué os parece. Ya que estamos siendo tan precisos, el aporte de clara de huevo para los pacientes. Vale, bueno, la clara de huevo tiene unas ventajas tremendas y es que aporta todos los aminoácidos esenciales y además tiene una ratio fosforo-creatinina, lo revisé el otro día en las tablas tuyas, Guillermina, tan buenas, de solo 1.4. O sea que realmente es una forma muy atractiva de suplementar a los pacientes en general. Otra cosa es cuando tenemos a un paciente ya con sarcopenia, yo creo que es una buena recomendación nutricional, pero realmente los estudios que hay nos indican que la calidad de la proteína importa, en el sentido de que, por ejemplo, las whey protein, las proteínas del lactosuero, claramente, no sé si por su mayor contenido en leucina, pues tiene un efecto anabólico extra porque digamos que favorece el anabolismo muscular más allá del simple aporte de aminoácidos. Entonces, en la situación de un paciente que nos planteamos aminoácidos esenciales y o cetoanálogos, me imagino que estamos pensando en pacientes prediálisis, pues yo creo que si hacemos una gran restricción proteica, pues me parece más seguro apoyarnos en estos suplementos que en solo la clara de huevo, aunque repito que a lo mejor para una situación en las cuales el nitrógeno no es tan importante como un paciente en diálisis, pues en este caso sí que, vamos, yo se lo recomiendo a todos mis pacientes, lo de la clara de huevo, pero a nivel nefroprotector no lo veo tan claro, igual que cuando tenemos una sarcopenia franca, pues en mi humilde opinión, y bueno, no es una opinión, está sustentado al menos en estudios experimentales, pues todas las proteínas del lactosuero o el HMB que deriva a partir de la leucina, pues tienen un efecto anabólico muscular en el músculo esquelético extra para la misma cantidad de otro tipo de fuente proteica. Clotilde Vázquez habla, por una parte, de si creéis que se presta en realidad poca atención a lo que es la atención nutricional en los pacientes renales, y por otra parte habla de si un post-trasplantado con un buen filtrado de 65 y sin restricciones dietéticas, si se beneficiaría o no de la suplementación con aminoácidos. Darío, bueno, directamente.
Bueno, yo creo que aparte de individualizar lógicamente cada situación, el periodo más crítico que nosotros hemos encontrado es los 6 primeros meses y sobre todo el primer, segundo mes, por todo lo que hemos comentado, ¿no? Más inmunosupresión, el estrés postquirúrgico y demás. Vienen las guías y y es sentido común. No solo nos tenemos que fijar en una cosa, tanto en mediciones de un solo valor o una sola medida, sino también yo creo que desde el punto de vista de intervención, ¿no? Yo creo que hay que intervenir desde varios puntos de vista. Se puede dar aminoácidos, se puede conseguir nutrición del paciente, ponerle más atención, que simplemente eso muchas veces el hablar con nuestros pacientes, pues con eso se consigue. Como decía Pablo, la clara, en eso yo lo utilizo mucho cuando tengo a los pacientes en peritoneal, pero yo creo que hay que individualizar. Cuando tienes un paciente que claramente crees que no está llegando, creo que sí que se le puede aportar, al menos temporalmente, hasta que llega a un estado nutricional aceptable, ¿no? A ver, hay otra pregunta más también de Clotilde, y yo en este sentido me uno también. En este momento se habla mucho, tenemos pacientes mayores, tenemos pacientes trasplantados que desarrollan por la inmunosupresión tumores, y cada vez más vemos en enfermedad renal crónica y en diálisis pacientes que desarrollan tumores con inflamación y son pacientes que van a necesitar una suplementación específica. ¿Creéis que en la onconefrología, que ahora está tan de moda, tendría un papel el soporte con estos módulos de aminoácidos? Hombre, yo creo que sin duda, claramente, tanto donantes como receptores en los últimos años han cambiado y nos acercamos a una situación en la que, lógicamente, se complica todo mucho más y en estos pacientes mayores con mucho más problemas, ¿no? Que en otros pacientes que veíamos trasplantados anteriormente. En efecto, está muy de moda la onconefrología. Porque cada vez vemos más, ¿no? Yo creo. Claro, y esos pacientes sin duda al final entran dentro del círculo vicioso que sí, desnutridos, y que hay que estar muy encima. Probablemente gran parte de la culpa sea el tiempo que tenemos cada uno en dedicarnos a realmente individualizar mucho en cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Porque asumo que la sobrecarga la tenemos todos y es muchas veces difícil encontrar tiempo para dedicárselo al paciente, pero por supuesto que cuanto más los individualicemos y seamos mucho más precisos en aportarles lo que necesitan, como por ejemplo en este caso los módulos, pues lógicamente mucho mejor, sin duda. Pablo, ¿tú qué opinas? También nos preguntan si la combinación de una fórmula completa más módulo de aminoácidos en el caso de que el paciente esté muy desnutrido. Quizá el problema fundamental es el aporte calórico que llegues a darle el que necesitan, además de lo poco o mucho que coman, más el suplemento. No lo sé. Yo creo que, como siempre, habrá algún paciente que de manera individualizada en una situación concreta se puede beneficiar de ese tipo de estrategia. Yo lo que quiero es que afortunadamente tenemos cada vez más herramientas, ¿verdad? Antes teníamos suplementos genéricos, luego específicos, y ahora tenemos la posibilidad de irnos a un suplemento proteico rico en ciertos aminoácidos o incluso directamente a los aminoácidos esenciales. Yo creo que hay que individualizar y ver el contexto. Seguro que hay algún paciente que le iría bien esa combinación. Ahora, de ahí a hacerlo general, pues eso ya es más discutible. Yo quería preguntar una cosa, Darío. Al principio, sobre todo en los primeros tiempos del paciente trasplantado, se utilizan esteroides o corticoides. Realmente para el músculo los corticoides no son especialmente buenos y pueden dañarlo. ¿Hasta qué punto los módulos podrían contrarrestar en parte el daño que producen los corticoides en el paciente trasplantado? ¿Qué opinión tienes?
Sí, eso es totalmente cierto. De hecho, nuestros protocolos de inmunosupresión cada vez tienden a retirada o a bajada más rápida de corticoides, incluso retirada. Y no lo sé porque todavía no lo hemos comparado, porque la idea no lo he contado por no alargarme más, pero la idea nuestra es comparar con aquellos trasplantes anteriores que no han recibido aminoácidos. Luego ahí a lo mejor tendré un grupo control en el que ver si los aminoácidos pueden hacer algo en cuanto a control, pues por ejemplo de la uremia, ¿no? Que también lo vemos habitualmente, pero la teoría es que sí que pueden ayudar a ese control o a contrarrestar un poquito la acción de los corticoides, que sí que nos dan en un primer momento una inmunosupresión muy rápida, aunque no tan potente, pero muy rápida, y nos permiten, pues en un trasplante, bueno, en cualquier trasplante renal, vamos, que no sea previsto, digamos, o sea, en la guardia, y en los primeros días, pues hasta que coge inmunosupresión con otro inmunosupresor, pues sí que nos da ahí un poder inmunosupresor vital, pero sin duda el mantenerlos pues conlleva una serie de complicaciones, sin duda. Gracias. Ya la última pregunta va otra vez de onco, y es: las personas nefrectomizadas con una disminución del filtrado o diabéticos con microalbuminuria, si se pueden beneficiar junto a restricción proteica, ¿no? Para evitar fundamentalmente hiperfiltración. Sí, yo creo que sí, que como hemos comentado, ¿verdad? Cualquier nefroprotección en el cual quieres bajar la ingesta proteica para preservar esas nefronas que aún quedan funcionantes y no hiperfiltren, o minimices la hiperfiltración, pues una estrategia con, digamos, evidencia muy alta es disminuir por debajo del umbral de 0,6 gramos kilo día, que sería el nivel mínimo a partir del cual se puede hacer un balance equilibrado de nitrógeno, y apoyarnos en el uso de cetoácidos y aminoácidos esenciales. Independientemente, es una situación, ¿verdad?, que es independientemente, ese estadio final, esa glomeruloesclerosis segmentaria y focal secundaria, esa proteinuria, hiperfiltración, es independiente de la etiología de la función renal. Al final todas convergen en ese daño por glomeruloesclerosis y fibrosis tubulointersticial. O sea que independientemente de la causa se podría beneficiar. Es verdad que en diabéticos hay menos estudios y por eso la evidencia es menor y no se atreven a disminuir a 0,4, pero desde luego en los no diabéticos, en los que están nefrectomizados simplemente, pues es una estrategia que llevan usando muchas décadas en otros sitios. Pues muy bien, muchas gracias. Dejo la palabra a David Nadal para que despida esta interesante webinar. Cuando quieras, David. Pues muchísimas gracias. Yo, simplemente felicitaros a los tres, a la doctora Barril, al doctor Janeiro y al doctor Molina, por las brillantes intervenciones que habéis hecho el día de hoy. Creo que, el público asistente ha quedado encantado de la charla. Las preguntas han sido muy directas, muy aplicadas, con desde luego un interés subyacente para poder aplicarlo después en cada uno en su ámbito de trabajo. Creo que habéis dado una visión muy buena tanto de la importancia de la nutrición en el paciente renal durante todo esa transición, ¿no? Ese viaje del paciente en su enfermedad, además del concepto, ¿no?, de que la nutrición no es café para todos, ¿no? No banalicemos la nutrición clínica, sino démosle valor, démosle precisión y trabajémosla pues con propiedad, y creo que habéis hecho una webinar fantástica. Así que felicitaros y agradeceros vuestra participación. Gracias a ti. Muy bien. Y a todos los asistentes, también muchísimas gracias por confiar en Cantabria Labs Nutrición Médica para ser vuestra empresa de referencia en este tipo de formaciones precisas y de calidad, y nos vemos en la próxima actividad formativa. Muchas gracias a todos.